Recording in progress, muy bien, recording in progress. Bueno. Bueno, estoy de vuelta. Bueno, hemos hablado un poquito de constipación, que era un temita que había que tratar para tener una noción. De las constipaciones, hay a veces constipación, una cosita más, hay distintas clasificaciones, distintas índole, primaria, secundaria, clasificamos nosotros, pero puede uno clasificarla también, por ejemplo, de acuerdo a que sea espástica o atónica. Cuando habla uno de espástica, pone todas las causas que tienen, donde haya contracción del intestino, y las atónicas quiere decir las que no tienen disminución del tono intestinal. ¿Está bien? ¿Y qué tiene que ver con el tránsito? Generalmente las espásticas tienen alteración en el tiempo de tránsito, las espásticas tienen, las atónicas tienen alteración en el tránsito, y las atónicas, las espásticas suelen tener un tránsito normal. De todas maneras, bueno, nada, recordar que tiene que ver con la motilidad espástica, es que el músculo está más contraído, tiene tendencia a contraerse, con lo que va a haber alteración en el peristaltismo, y las atónicas, en realidad también va a haber una alteración en el peristaltismo, pero por falta de movimiento. Una por falta de movimiento, por relajación, y la otra por contracción. Entonces, eso de atónicas. ¿Está bien? Bien. Bueno, entonces hemos hablado una palabra de constipación. Y lo que vamos a hablar ahora es acerca de trastornos de la conducta alimentaria, que creo que eso no habíamos hablado, o desórdenes, vamos a llamarle, de la conducta alimentaria. Espero que voy a buscar la diapositiva de eso, creo que tengo una. Le llamamos desórdenes de la conducta alimentaria más que trastornos. A mí me gusta más el término, o por lo menos a mí me gusta más. Nada, después si quieren le ponen trastornos como quieran, pero a mí me gusta más desórdenes, porque hay hay varias de estas cosas que bueno, como que son intermedias, y entonces, bueno, desorden me gusta más la palabra. Bien, acá tengo. Ahí ya veo. Perfecto. Entonces, a ver cómo es la cosa. Compartuski. Compartisiuski. Ahí está. Bien. Desórdenes de la conducta alimentaria. Ahí está, como me gusta a mí. Bien. Definición. Grupo de trastornos caracterizados por conducta alterada de la ingesta alimentaria o aparición de comportamientos encaminados a controlar el peso. O sea que la definición es amplia, ¿no es cierto? Son trastornos que yo tampoco sé si llamarle trastornos. En algunos casos son trastornos, y en otros casos por ahí no necesariamente es un trastorno, sino que es una característica, ¿no es cierto? O un rasgo. Pero bueno, podríamos ponerle trastornos. Mira, se movió solo. Bueno. Y son trastornos o son modificaciones o características relacionadas con la conducta de cómo alimentarse, la ingesta, ¿está bien? Es decir, son cosas que están relacionadas con el comer, son modificaciones de la alimentación, de la forma de alimentarse, ¿está bien? Entonces, son conductas o comportamientos que pueden estar encaminados a controlar el peso, y por eso se modifica la alimentación, o bien pueden estar destinadas a modificar la alimentación aunque no tenga que ver con el peso. ¿Está bien? Por ejemplo, si uno dice el veganismo es un trastorno, y no es un trastorno. ¿Está bien? O sea que nada, es una modificación, está bien, entra dentro de esto, hoy en día no, en otras épocas aparecían estas cosas. Bueno, son conductas alimentarias que no están destinadas a
a controlar el peso, estaban destinadas a tener una conducta con lo alimentario, bueno, o están destinadas a eso. Es un ejemplo de algo que sería, que en otro tiempo podía ser una conducta modificada, y hoy en día es una conducta común, o normal. Bueno, entonces, a eso me refiero cuando uno engloba en esto distintas cosas. Pero, en términos generales, decimos, bueno, son conductas que modifican la alimentación, y que pueden estar destinados a controlar el peso o simplemente a modificar un hábito alimentario. ¿Está bien? En estos desórdenes, lo que lo caracteriza es que pueden aparecer problemas físicos, ¿está bien? O de comportamiento social, ¿está bien? O sea, pueden haber problemas físicos o sociales, es decir, que esa es la característica, por eso no entra el veganismo, ¿no es cierto? Porque ya no entra en esto, porque se supone que eso no trae una alteración física y tampoco una forma de comportamiento social. Entonces, por eso está fuera ahora. Pero bueno, se caracteriza por eso, por la alteración, ¿no es cierto? Y puede haber, en estos casos, preocupación intensa por el peso, o el tipo de alimento que se come, o la variación de la figura corporal. Peso y figura, y el tipo de alimento que se ingiere. Bien. Estos desórdenes pueden estar relacionados con conflictos emocionales. Todo esto creo que está sacado del DSM-3, todas estas definiciones así, ¿no? No me acuerdo, me parece que lo saqué del DSM-3, ahora vamos por el DSM-5, pero nada, es lo mismo, igual también los DSM son manuales. En los DSM, no sé si alguien ¿leyeron los DSM alguna vez? ¿Los vieron? ¿Alguno vio los DSM? Cuando digo DSM, ¿saben de qué estoy hablando? Empecemos por ahí. Yo digo DSM, ¿de qué estoy hablando? ¿No se sabe? Es un manual de diagnóstico de trastornos de la conducta, ¿puede ser? Se supone que en realidad tiene prácticamente todas las enfermedades que existen conocidas en nuestro medio, pero quien lo hizo, el DSM-4, es la Asociación Americana de Psiquiatría, o sea que está relacionado con los psiquiatras por ese lado. Y esa relación, es decir, ese está relacionado con la psiquiatría, hace que haya una parva de alteraciones o trastornos. O sea, en realidad es nada. Si lo leen alguna vez se van a dar cuenta. Trastorno relacionado con mirarse en el espejo 2 veces por día, por ejemplo. No sé, no es eso, pero si lo miran se van a dar cuenta que hay unos trastornos que no sé, que nada, que tienen que ver con lo psiquiátrico. Después no, después hay enfermedades que están las enfermedades. Entonces aparece, no sé, la amiloidosis, bueno, está bien, aparece la amiloidosis en apartado, eso está por apartado, y están dentro de cada apartado las definiciones de cada proceso, ¿no es cierto? Las definiciones y con qué se relacionan. Bueno, la cuestión es que el DSM-4, el DSM, nada, es un manual. Salió después, los europeos sacaron otro, que es el CIE que iban por ahora por el CIE 10, creo que fue el último que vi, fue el CIE 10, pensé que sacaron ya el CIE 11. Nada, son manuales donde se describen patologías, pero el problema es que hay sobrediagnóstico, hay cosas que están medias. Yo leí una vez sobre uno de los que hizo el DSM-4, que lo excluyeron para hacer el DSM-5, no lo incluyeron al tipo, y el tipo despotricó contra los DSM y sacó los trapitos al sol, y empezó a hablar sobre cómo el DSM-4, lo que ya uno veía, ¿no es cierto? Uno, el que lee esos manuales lo ve, pero este lo puntualizó, y entonces se explicaba que nada, que eran manuales que nada, el mismo tipo que había hecho el manual, era uno de los que eran jefe de los que habían hecho el manual, y como se enojó aparentemente porque no lo llamaban para hacer el otro, entonces con todo esto, ¿no? Como que estos manuales, bueno, tienen el problema de sobrediagnóstico, que todo es enfermedad o todo es trastorno, todo es, bueno. Dicho sea esto, igualmente se sigue mencionando el DSM, especialmente para los trastornos, para las conductas de conducta alimentaria,
Esto por ahí es del DSM-3, van ya por el 5, pero no hay muchas diferencias, ¿está bien? No hay muchas diferencias, pero tomamos en cuenta, algunas de las cosas que dice esto. Bueno, entonces ahí tenemos la definición o definición, por llamarle definición, es decir, una aproximación a algo que llamamos definición de estos desórdenes. Clasificación, esta es del DSM-4, creo, ahí está ¿ven? Ahí está la Asociación Psiquiátrica Americana, o de Psiquiatría Americana. En el manual DSM-4 las clasifica de esta manera. Que si ustedes ven el CIE-10 tiene incluso ya diferencias con esta clasificación. No vi el DSM-5, la verdad, digo la verdad, porque una vez que uno ya está en un tema, después las variaciones no cambian mucho la situación, excepto que aparezca algo que sea revolucionario. Entonces, bueno, según esta gente, entonces clasificamos estos desórdenes en bulimia nerviosa. Esto es textual del manual, ¿no es cierto? Bulimia nerviosa, o sea, ¿cómo lo clasifica? Dice desórdenes alimentarios, 2 puntos, y empieza a nombrarlos, ¿está bien? Bulimia nerviosa, anorexia nerviosa, síndrome de descontrol alimentario, así le llama, síndrome de descontrol alimentario, casos leves de anorexia y bulimia, denominados trastornos del comer no especificados, y le pone el nombre de bulimarexia, es decir, personas que tienen características de una y de otra cosa, pero que no tienen la gravedad suficiente, y entonces le ponen bulimarexia. ¿Está bien? Como verán ustedes, bueno, esto es un tema. Pero igual no importa, porque esto es una clasificación. Ahora igual nosotros vamos a hablar de algunas cosas. Y después tenemos trastorno de comportamiento alimentario como síndrome de comedores compulsivos o trastorno de sobreingestión. Y en este caso tenemos el síndrome de los comedores compulsivos, trastorno de sobreingestión, el síndrome de Prader-Willi, la pica o el pica, así se llama pica, trastornos de alimentación y el sueño, y la vigorexia. ¿Está bien? Y en este caso estaba aclarado que no lo consideraban estrictamente como un trastorno de la alimentación, ¿está bien? Sino como una especie de trastorno mental, pero no como una enfermedad mental, sino una variación, un trastorno mental, ¿no? Donde el problema es la forma del cuerpo. Entonces tiene la clasificación. De estas cosas que acabamos de mencionar, es decir, de esto que acabamos de mencionar, vamos a hablar de algunas. ¿Está bien? Las dos que vamos a mencionar con mayor énfasis son la bulimia y la anorexia. Y después cualquier cosa mencionamos, una palabrita de pica, una de Prader-Willi. De todas esas cosas que mencionamos recién, desde esta clasificación, el único trastorno de los que están ahí que tiene un trasfondo físico evidenciado y diagnosticado es el Prader-Willi, el síndrome de Prader-Willi, que es un trastorno genético. ¿De acuerdo? Es el único que tiene una causa estipulada. ¿Está bien? De los otros vamos a ir viendo que no hay una causa, son muy así, nada, son lo que hay. Pero el único que sí hay una causa y hay una definición de causa es del Prader-Willi. ¿De acuerdo? Que lo vamos a mencionar después en un ratito o cuando nos toque. Bien. Nada, esto es una introducción, nada, hace referencia porque vamos a hablar de anorexia y bulimia entonces. Anorexia y bulimia, y la anorexia y bulimia tiene mucho que ver con el éxito, la delgadez, con las presiones sociales, con la preocupación de la figura, ¿cierto? Y en este sentido decimos realmente lo que pensamos, porque en realidad hay un poco de hipocresía en la población. La población en general es un poco hipócrita, y cuanto más nivel cultural y social tiene la población, más hipocresía, bueno, sacando algunas cosas en algunos niveles, ¿no? Pero en términos generales más hipocresía aparece. Entonces, cuando estudiamos y cuando vamos a la facultad y cuando vemos en la tele las buenas intenciones y qué sé yo, se supone que la figura corporal no importa,
somos todos buenos y amamos al prójimo y no sé qué. Pero esa no es la realidad. La realidad es que si van dos personas a buscar un trabajo, es probable que el chico o la chica de cara bonita gane el trabajo antes que el chico o la chica de cara no tan bonita. Y eso es una cuestión que así sucede. Podemos negarlo, podemos decir no es así, pero o sea, es así. Puede estar mal o bien, nosotros podemos decir lo que querramos, no importa, pero esto está sucediendo. Y sucede cotidianamente. Entonces no es que es una cosa. Entonces la delgadez y la forma corporal tienen que ver en la sociedad y no solo tienen que ver con lo que se vea físicamente para ir de levante, sino que tiene que ver con la vida social de cada individuo y con la gente con que se va a relacionar cada uno y con las oportunidades laborales y con todo. No es verdad que las oportunidades de igual son iguales. Eso supongo que ya lo saben, pero si no lo saben, lo aclaro. Es decir, hay que tener en cuenta estas cosas existen. Y nosotros mismos somos parte de esto. Que en parte también uno dice, no sé si está bien o está mal. No es un juzgado tampoco, yo no juzgo, no es un juzgado. No estoy juzgando nada. Estoy diciendo las cosas que veo y lo que me parece. No como juzgado. Es decir, el hecho de que, no lo juzgo porque, digo, el hecho de que la figura física y lo físico tenga una importancia relacionado con lo social, tiene que ver con nuestra biología como seres humanos. No somos más que seres humanos por ahora. Cuando seamos otra cosa, que no seamos seres humanos, o cuando tengamos una evolución más significativa, o cuando andemos levitando por ahí y repitiendo mantras, todos juntos, por ahí las cosas sean diferentes. Pero hoy no es así. Y a todos nos pasan, no está, ninguno de nosotros en general está ajeno a la figura corporal, a la situación física de la otra persona, al envejecimiento, etc. Es decir, si decimos lo contrario, hay una hipocresía en eso, creo yo, por lo que veo. Por ahí algunos dicen, no, pero yo realmente soy la Madre Teresa de Calcuta y me parece que no sé qué. Bueno, puede pasar, por supuesto, no digo que no, por supuesto, y tampoco digo que ni una cosa ni otra están mal. O sea, no juzgo ni digo nada. Digo que realmente nosotros decimos una cosa, pero a veces no es lo que pensamos realmente. ¿No es cierto? Esto es en todo sentido. Incluso las cuestiones raciales. Mucha gente tiene arraigadas sus cuestiones raciales que eso ahí por ahí ya es diferente, uno por ahí lo ve, lo ve peor, ¿no es cierto? En lo personal, ¿no? Pero también entiendo que las cuestiones raciales muchas veces tienen que ver con el arraigado, con lo que vivió una persona desde su infancia y con los circuitos neuronales que se formaron. Así que esa persona, no digo que está libre de culpa y cargo y tampoco digo que esa persona tiene derecho a ir a matar a otro ni nada. Estoy diciendo que somos seres humanos. Y que bueno, nada. Entonces estas cosas están. Pero esto relacionado con la delgadez, con la belleza, con la figura corporal, bueno, esas cosas es difícil que se nos escapen en la mayoría de los casos. Nada, hecha esa salvedad, todo eso ¿qué quiere decir? Quiere decir que las presiones sociales y todas estas cosas existen y están. No es que no están. ¿De acuerdo? Entonces partimos de esa base y ahí arrancamos. Bueno, en términos generales, los desórdenes alimentarios, esto más que nada tiene que ver, esto que digo, no, fíjense, bueno, desórdenes alimentarios, factores que se relacionan con la aparición de los desórdenes alimentarios. Hay factores biológicos, ¿no es cierto?, que estos son los menos, aún cuando a veces los desórdenes alimentarios devienen en procesos biológicos. Aún cuando devienen en procesos biológicos, se considera que algunos procesos biológicos podrían predisponer a la aparición de trastornos de la conducta alimentaria. Hasta ahora, el único caso biológico que conocemos relacionado con alteración de la conducta alimentaria es el caso del Prader-Willi.
donde biológicamente hay una alteración bien definida. Lo demás, decimos, biológicamente, por supuesto, el hipotálamo, ¿está bien?, con el sistema de neurotransmisión, ahí la de noradrenalina, serotonina, dopamina, que son neurotransmisores del hipotálamo. El hipotálamo es una parte del encéfalo, el cerebro. Tiene conexiones el encéfalo tiene conexiones con nuestros circuitos de apetito de saciedad, sí, pero también nuestro hipotálamo tiene conexiones con todo nuestro cerebro, con el sistema límbico, que es el que modula las emociones, con el sistema, con áreas frontales que modulan nuestro intelecto. Es decir, el hipotálamo tiene sistema de neurotransmisión. ¿Qué maneja? Maneja noradrenalina, serotonina y dopamina como neurotransmisores. Es decir, una neurona se comunica con otra utilizando neurotransmisores. Estos son los neurotransmisores. Yo me veo raro, claro, porque veo ahí la pantalla y los veo a ustedes ahí, bueno, y me veo a mí hablando medio así. Yo tendría que estar hablando así, pero bueno, ahí va. Entonces, estos neurotransmisores son los neurotransmisores del hipotálamo, y se postula que modificaciones, aunque no sean patológicamente evidenciables, es decir, a pesar de que no sean que no sean cuantificables en estudios, aun cuando no suceda eso, se considera que modificaciones en los patrones de estos neurotransmisores podrían ser factores que predisponen o que inician procesos relacionados con desórdenes alimentarios, como vamos a ver un par de cositas mínimas cuando veamos bulimia y anorexia. Vamos a ver cómo hay modificaciones de estos patrones, y que algunos autores hablan que esto podría hacer que ya de entrada la persona tuviera modificaciones, y que esto fuera un factor predisponente o un desencadenante o algo que estuviera relacionado con la manifestación de la enfermedad o del cuadro, más que del cuadro. Otros autores dicen que eso no tendría que ver, y que si hubieran alteraciones o modificaciones serían justamente lo contrario, posteriores a la aparición del cuadro. Pero bueno, entonces, nada, postulación de anormalidades en la función hipotalámica, o variaciones en la función hipotalámica con disminución de noradrenalina, serotonina, de dopamina, de neurotransmisores, o modificaciones en neurotransmisores, podrían ser causas de aparición de trastornos alimentarios. También se postula el metabolismo basal en términos generales. Figúrense ustedes que es una cosa, metabolismo basal, estamos hablando de todas las reacciones del organismo. Entonces, el metabolismo basal podría ser un predisponente también a la aparición de los desórdenes alimentarios. Por ejemplo, una persona que tuviera, no sé, un metabolismo basal no sé, aumentado, y entonces por eso tendería a comer menos, por ejemplo, por decir, o tuviera un trastorno metabólico relacionado con el manejo de sus glúcidos, y eso haría que por ahí se manifestara en un hipotálamo como un trastorno de la alimentación, es decir, como un futuro trastorno de alimentación. Bien, entonces, factores biológicos, podrían haber factores biológicos como factores que se relacionen con la aparición de desórdenes alimentarios. Factores genéticos, dentro de los genéticos el único que tenemos, el Prader-Willi, que sería genético biológico, ¿no? Bueno, pero genéticos. ¿Está bien? Factores genéticos. Bueno, esto, ahí dice, factores genéticos. Los factores genéticos son fundamentales en el desarrollo de estas entidades, principalmente de la anorexia nerviosa. Esto, en realidad, es una postulación, esto ya ahora es viejo. Es una postulación que se hablaba de que la genética era un factor importante a la hora de desarrollar la anorexia nerviosa. No se postulaba ningún gen como responsable, pero
se hacía a la asociación, se relacionaba con el hecho del aumento de la incidencia o de la incidencia en mayor medida en familiares directos que poseían el mismo proceso. Hoy en día esto está bastante, no del todo bien visto, por llamarle de una manera. Bien. Factores psicológicos, acá sí. Los factores psicológicos sí tienen importancia a la hora del desarrollo de los desórdenes alimentarios. ¿Está bien? O sea que los factores, tipos de personalidad o rasgos de personalidad, factores de conocimiento cognitivo, factores emocionales, todas cosas que tienen que ver con el desarrollo. ¿Por qué? Porque los desórdenes alimentarios tienen en gran medida, o son en gran medida, la expresión de nuestras conexiones cerebrales. Nosotros somos la personalidad y las formas, las cosas que expresamos, lo que hablamos, cómo nos movemos, nuestros gestos, todo el individuo que somos en cada momento de nuestra vida es el producto de la expresión de los circuitos nuestros en nuestro cerebro. Es decir, que el tipo que soy yo hoy es la expresión de mis circuitos cerebrales. ¿De acuerdo? Que fue cambiando a lo largo de la vida ya de por sí. ¿Está bien? O sea que no es el... ¿viste? No, fulano cuando era de una manera chico, tenía esta edad, era de una manera, ahora es de otra. O fulano, viste, como ahora es otro tipo. Claro, sí, sí, es otro, por supuesto. Somos distintas personas a lo largo de la vida. Y eso tiene que ver justamente con las conexiones que refuerzan nuestro cerebro y las que aplaca. No quiere decir que las conexiones desaparezcan de todo, pero van cambiando y se van reforzando unas y aplacando otras. El ejemplo más claro que uno puede tener para entender eso es, por ejemplo, cuando uno refuerza, o sea, lo más claro sería hacer comparación destreza física versus intelecto. Entonces, fulano desarrolló sus destrezas físicas y es un atleta y qué sé yo y qué sé cuánto. Mengano desarrolló sus destrezas intelectuales y es un fenómeno, pero no puede agarrar, no puede jugar ni a la bolita con los dedos. Bueno, esa dicotomía, que es una forma simplista de ver las cosas, nos diría, el fulano A desarrolló los circuitos relacionados con motricidad, áreas motoras primarias, secundarias, de asociación, es decir, desarrolló eso con mayor plenitud. Y el otro individuo desarrolló más el intelecto, las áreas prefrontales, las áreas emocionales, o sea, áreas diferentes. Nada, eso es una dicotomía, una real, o sea, en realidad es una falsa dicotomía porque sabemos que no es exactamente así, pero sí nos permite mentalmente hacer la imagen que entonces los circuitos que se desarrollan y los que se aplacan generan un individuo. Y esos circuitos se van modificando a lo largo de nuestra vida. En nuestra primera infancia y en nuestros primeros años, es cuando se desarrollan los circuitos que más durabilidad van a tener a lo largo de nuestra vida. Es decir, que uno va a tener rasgos de comportamiento, de conducta, que fueron aprendidos cuando era chico. Lo que no quiere decir que no se puedan cambiar. Se pueden cambiar, pero tanto más cuesta cambiarlos, cuanto más atrás y más tiempo se desarrollaron esos circuitos. Entonces, las personalidades, los rasgos de personalidad, los factores cognitivos y emocionales son fundamentales a la hora de desarrollar una conducta que incluye la conducta alimentaria. Entonces, en ese sentido, sí tiene importancia lo que llamamos psicológico. Yo llamaría psicológico-neurológico. Neurológico desde el punto de vista de las conexiones neurológicas que tienen que haber en los circuitos cerebrales para que haya una forma de manifestarse. ¿Está bien? Entonces, tipo de personalidad, factores cognitivos y emocionales, en los que suele dirigir las preocupaciones hacia la comida y el alimento, pérdida de peso, sentido de autonomía, lo que fuera, pero vamos con lo mismo, siguen siendo desarrollos de conexiones. ¿Está bien? Y esos desarrollos de conexiones se manifiestan en lo alimentario.
listo. Entonces, áreas afectadas, dice acá, ¿no es cierto? Estos rasgos de personalidad afectarían principalmente 3 áreas, ¿no es cierto? Que tienen que ver con la percepción de la imagen corporal, ¿está bien? Cómo se percibe el individuo, que eso tiene que ver obviamente con el desarrollo neurológico, cómo se desarrollaron las neuronas para que una persona vea un individuo y haya otro, o vea un individuo y haya ese individuo, o vea un individuo y sea otro. No todos tenemos una distorsión de nuestra figura corporal y de nuestra imagen corporal. Todos tenemos una distorsión, todos. ¿Cómo? No, yo me miro al espejo y me veo normalísima. Sí, no quiere decir que sea normal. Digo que nos vemos diferentes. El primer motivo es porque nuestra evaluación es subjetiva, de los demás y la nuestra también. El segundo motivo es porque no tenemos cómo ver nuestra imagen corporal real. No podemos ver nuestra imagen corporal real. ¿Cómo no? Si yo me miro al espejo. Bueno, los espejos no dan la imagen real, dan una imagen bidimensional de un individuo tridimensional. Y si no, miren al espejo a otra persona y prestenle atención, como se prestan atención a ustedes mismas, sobre todo las damas, ¿no? Por eso digo mismas. Presten atención en el espejo, miren a otra persona detalladamente, como si ustedes miran a ustedes mismas, y van a ver que, no en la primera mirada, pero van a ver que con el tiempo que lo que ven en el espejo no es exactamente lo que ven en el individuo. Lo mismo pasa con la foto y con esto que estamos viendo ahora. Y como yo estoy en la cámara, sí, ¿no? Pero la cámara no siempre da lo mismo que cuando estamos presentes. Entonces, quiero decir con esto, la imagen corporal, ya de por sí nuestra imagen se ve distorsionada, entonces, porque somos nosotros los miradores de esa imagen. Pero si a esto le sumamos los circuitos personales de cada uno, también tenemos otras distorsiones. O sea que siempre hay una distorsión, pero el grado de distorsión va a ser tanto mayor cuanto mayor sea el grado de desorden, no alimentario, sino desorden general que tenga un individuo. ¿Está bien? Entonces, lo emocional, los rasgos de personalidad van a estar relacionados con la imagen, ¿no es cierto? La imagen corporal, con la interpretación con la interpretación de lo que el cuerpo pide, con la interpretación de lo que el cuerpo pide, por ejemplo, la sensación de hambre, ¿no? Por ejemplo, acá dice que llevaría a no darse cuenta de la sensación de hambre, por ejemplo. O puede ser otras sensaciones, es decir, no tener una propia evaluación, es decir, que los rasgos de personalidad y lo que uno va desarrollando en la vida puede hacer que uno de por sí no sienta hambre y otro al revés. Por ejemplo, una persona que asocia la comida con premio, porque desde chiquito le daban premio de comida. Uy, mirá qué lindas notas que te sacaste en la escuela, toma un chocolate. Uy, mirá qué bien que te salió la pruebita de gimnasia, toma un plato de ravioli. Te voy a hacer ravioli que es lo que más te gusta. Entonces, eso va condicionando al organismo, va condicionando a distorsionarle la sensación de apetito-saciedad. Entonces, ¿cómo se pueden modificar esas sensaciones cuando uno a lo largo de la vida va desarrollando entonces las distintas conexiones, ¿no es cierto? Y luego, dice, la sensación paralizante de inefectividad que produce la convicción, de que, bueno, nada, esto hace referencia a los circuitos que se desarrollan en relación a las conductas relacionadas con los demás, ¿no es cierto? ¿Cómo respondo yo ante los demás por distintas circunstancias? Y dentro de las respuestas que puedo dar, puede estar la conducta alimentaria, ¿no es cierto? Mi respuesta es, aun cuando no tenga que ver, porque nuestro cerebro no funciona de forma lineal como creemos. La mayor parte de nuestras decisiones son totalmente irracionales. No, eso es mentira. Yo soy la persona más racional del mundo. No, señora, no es así. Somos los más racionales del mundo, pero nuestras conductas, la mayoría de nuestras conductas, del 70% para arriba, son conductas emocionales y no racionales.
Y esas conductas emocionales implican cómo respondo yo socialmente ante los demás. Y esa respuesta de cómo respondo ante los demás puede no tener que ver ni siquiera con lo que yo quería responder. Un individuo que, no sé, que tiene que demostrar que es una buena persona, y en vez de demostrar que es una buena persona, no sé, comportándose como una buena persona en algunos aspectos, por ahí, no sé, su conducta es rascarse la oreja. Es una conducta tal vez inconsciente, que no tenía nada que ver con lo otro, pero es una respuesta emocional que tiene esa persona ante una supuesta demanda de la gente que lo rodea, que nunca le demandó nada, pero que la persona cree que le demandó, y la respuesta es esa, pero sea o no consciente, es esa respuesta, y no tenía nada que ver con lo otro. O sea que nuestras respuestas son ante los demás, ante eso, lo demás, es muy variada, y eso se forma a partir de rasgos de personalidad, factores cognitivos, emocionales, es decir, el desarrollo de nuestro sistema nervioso y sus conexiones. Entonces, ahí tenemos cómo sí, los factores que llamamos psicológicos, sí juegan un papel importante a la hora del desarrollo de desórdenes de la conducta alimentaria. ¿Por qué? Ahí dice desórdenes alimentarios, desórdenes de la conducta alimentaria. Porque justamente entonces, porque esos desórdenes de la conducta alimentaria están relacionadas con cómo yo me veo a mí, cómo veo lo que está alrededor, cuáles son mis sensaciones, todas cosas que no tienen que ver con una enfermedad. O sea, no es que tengo una enfermedad, tengo una forma de desarrollo de mi psiquis, y eso me condiciona para que yo actúe de una manera, como puede ser comer de una manera determinada. O sea, fulano come o fulana come de una manera determinada en relación a lo que en su cabeza está pasando, sea el comportamiento racional o no. ¿Está bien? No importa la racionalidad acá. Son los circuitos y le dicen que haga eso y hace eso. ¿Está bien? Por eso entonces comento esto de los rasgos psicológicos, que me parece importante como factor de desarrollo de estos desórdenes. Bueno, acá tenemos uno más que también tiene importancia, que son factores familiares. Los factores familiares, igual, acá nada, habla de algo en especial de la anorexia nerviosa, pero los factores familiares, por supuesto, deben estar relacionados íntimamente, están íntimamente con los factores psicológicos, íntimamente relacionados, porque la psicología y el desarrollo psicológico de un individuo está íntimamente relacionado con la familia. Con la familia. Es decir, nuestras conexiones se desarrollan en relación total y absolutamente directa con los comportamientos familiares, ¿no es cierto? Y no es casualidad. Bueno, fulano es igual que el padre. Claro, ¿y cómo no va a ser igual que el padre si vivió con el padre desde que tenía 0 años? Es lógico que es igual que el padre. Fulanita es igual que el papá. También lo mismo. Fulanito hace lo mismo que la mamá, mira cómo come los espaguetis por la nariz. Bueno, lógico, si desde chiquito comían los espaguetis por la nariz la mamá, el tipo come los espaguetis por la nariz, lógico, es así. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es el núcleo familiar donde se desarrollan nuestras conexiones, de esas que hablábamos antes. O sea que las conexiones que se desarrollen, sean racionales o no, se desarrollaron cuando estábamos con nuestra familia. Es ahí donde se desarrollaron. Sea quien fuera quien consideremos con nuestra familia directa y con la que convivamos, o que tengamos relación directa. Porque fulano pensó, sí, bueno, pero mi papá vive en